Buenas noches, señores concejales. Vamos a dar inicio a esta sesión ordinaria del día jueves 30 de mayo del 2019. En primer término tenemos para aprobar dos actas, el acta 3 del 2019 y el acta 4 del 2019. Ponemos a consideración por la aprobación de estas dos actas. Correspondencia recibida. Tenemos una nota del doctor Carlos Alberto Batista. Pellegrini, 29 de mayo de 2019, a la señora Presidente del Honorable Consejo Deliberante, Sandra Tálamo, su despacho. Dirijo a usted la presente a efectos de informarle que por cuestiones laborales no me encuentro en la localidad, razón por la cual no podré asistir a la sesión fijada para el día 30 de mayo de 2019, indicando a este honorable cuerpo que será reemplazado por la concejal suplente María José Iglesias. Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente. Firma Carlos Alberto Batista, presidente del bloque Frente Renovador. Bueno, pasamos entonces ahora. La señorita María José Iglesias está en lugar de Carlos Alberto Batista. Pasamos a los proyectos del Departamento Ejecutivo. Proyecto de ordenanza convalidando el decreto 801/19 que fija la escala salarial para los funcionarios y empleados municipales a partir de mayo del año 2019. Proyecto de ordenanza. Visto el decreto número 801/19 que fija los valores salariales a partir del 1 de mayo de 2019 para empleados, funcionarios municipales y personal jornalizado, y considerando que el mismo tiene que ser convalidado por el Honorable Consejo Deliberante. Por ello, el Honorable Consejo Deliberante del partido de Pellegrini sanciona la siguiente ordenanza. Artículo 1. Convalídase el decreto número 801/19 que fija los nuevos valores por jornada, jornal y escala de sueldos para: A. El personal jornalizado de planta temporaria con régimen horarios de 30 y 42 horas semanales, y B. Sueldos para el personal de planta temporaria y permanente en sus distintos regímenes horarios y los funcionarios del Departamento Ejecutivo a partir del 1 de mayo de 2019, que como anexo 1 forma parte de la presente. Artículo 2. De forma. Sí, le pido la palabra, señor. Sí, adelante, concejal. El tratamiento sobre tabla, perdón. Pasamos a la votación para dar tratamiento sobre tablas. Adelante. Bien, este proyecto elevado por el Departamento Ejecutivo, donde habla de un aumento salarial, que es un poco lo pactado en principio de año con el sindicato, y bueno, y es que está dando cumplimiento a ese convenio pactado a principio de año. Que hoy lo vamos a aprobar. Y lo que también queremos marcar, que es de público conocimiento ya, que a raíz de un poco de cómo viene el año y cómo viene subiendo la inflación de este año, se ha llegado a un nuevo acuerdo paritario para que el empleado municipal no pierda ante la inflación. Este acuerdo paritario que se generó con el sindicato va a empezar a funcionar a partir del mes de junio, que mes a mes se va a ir ajustando con la inflación del mes anterior. Eso va a permitir que los salarios sigan los movimientos de la inflación y no les repercute tanto en sus ingresos. Así que por este proyecto de ordenanza nuestro bloque va a mocionar la aprobación. Presidente. Como siempre pasa con la aprobación de los aumentos que se acuerdan entre el Ejecutivo y el sindicato, nuestro bloque siempre termina, digamos, aprobándolos, porque es muy difícil no aprobar un aumento salarial o estar en contra de un aumento salarial, por lo cual siempre se termina mocionando por la aprobación. Pero obviamente esta no es la excepción del caso en el que es necesario volver a repetir
todas las cuestiones que nosotros consideramos que son insuficientes con los acuerdos que se han establecido en estos últimos años, en realidad. Así que más allá de que vamos a aprobar, obviamente, la ordenanza, no voy a dejar pasar la oportunidad para marcar las cosas que ya anteriormente se han dicho, así que voy a repetirlas. Una tiene que ver con, obviamente, la consideración de que el aumento del 5% es absolutamente insuficiente para correr con la inflación que venimos sufriendo todos los argentinos ya desde el año pasado o de años anteriores, pero potenciada en el 2018, que no se alcanzó a superar con los aumentos. Ya hay una pérdida en ese sentido por el año 2018 y además con la que ya llevamos del año 2019. En febrero se aprobó un incremento del 5%, y ahora en mayo se aprueba otro incremento del 5%. En realidad, la inflación de los meses que llevamos de este año han más o menos rondado por mes ese porcentaje. No tanto, pero bueno, en marzo, sin ir más lejos, fue del 4,7%. En febrero fue del 2,5%, en abril fue del 3,4%, 3,5% se prevé para mayo. Con lo cual, un 10% de aumento en lo que va del año contra una inflación ya del 15% prácticamente, y no hay duda de que es insuficiente y que además no acompaña la variación inflacionaria como lo dice los considerandos del decreto, ni del 320 ni del 801. Así que es necesario marcar el déficit del acuerdo que el sindicato hizo con el Ejecutivo, por lo cual tampoco nosotros podemos aportar demasiado, más que esto que estoy diciendo. Es un acuerdo que en todo caso se negoció y se aprobó con el propio Sindicato de los Trabajadores. Y otra cuestión que es necesario remarcar, en lo posible hasta que se modifique, es el porcentaje de aumento que se establece sobre los salarios. Esto es algo que ya se ha dicho, y más desde nuestro bloque siempre, que marca una desigualdad en el aumento salarial, que es el tema de el aumento precisamente en porcentajes, teniendo en cuenta que el salario del intendente por ley orgánica no puede ser inferior a los 10 salarios mínimos como establece la Carta Orgánica, y de ahí para abajo se marca el porcentual del 5%, termina siendo muy desfasado entre un salario mínimo y un salario del intendente o de cualquier otro funcionario o cualquier otra categoría mayor, en donde el 5% implica un aumento mucho mayor al del trabajador con menor categoría. Sin ir más lejos, un empleado administrativo clase C, que hasta el mes pasado cobraba 11.500, ahora pasa a cobrar 12.100 pesos, o sea, tiene un aumento de 570 pesos. En el caso del sueldo del intendente, el salario se aumenta en 6.500 pesos o 6.600. O sea, hay una desproporción que de alguna manera en algún momento se va a tener que corregir. Quizás aplicando otros índices de actualización salarial que no sean porcentuales, algo que debería reverse con los contadores, con el área de personal, con tratar de aumentar los salarios de otra forma que no sea porcentual, o en consideración mía y creo que del bloque, porque ya lo han también planteado otros concejales de mi bloque, proponer una modificación a la ley orgánica. No deberían ser 10 salarios del empleado de menor categoría, deberían ser menos salarios, porque cada vez la brecha es mayor de lo que se llevan los sueldos o el sueldo del intendente, y en consideración estableciendo aumentos porcentuales, lo mismo quedan desfasados el resto de los salarios máximos con el de menor categoría. Con lo cual sigue habiendo una gran desproporción. Así que bueno, marcando estas consideraciones que no las podemos dejar pasar, la insuficiencia del aumento y la desproporción que se origina por el aumento porcentual, de todos modos, obviamente vamos a aprobar igual el aumento que se acordó. Gracias, señora presidenta. Sí, quería pedir la palabra. Sí, un poco de lo que marcaba la concejal, con respecto a la desproporción que comparaba un empleado categoría C con el cargo del intendente,
seguramente que hay diferencias, pero también hay que ver las diferencias de responsabilidades que tiene uno y las cargas horarias que tiene uno. Yo creo que si hay algo que no le podemos recriminar al intendente justamente es las responsabilidades que tiene y la carga horaria que tiene en la función. Y con respecto a ese mecanismo, es un mecanismo que se ha acordado siempre y se cree que es el más condice con la situación. O sea, me parece que lo que si igualaríamos el sueldo de un empleado categoría 20 que recién ingresa, no es la misma responsabilidad, trayectoria que tenga uno categoría mayor. Me parece que también eso es un incentivo para que el esmero del empleado municipal para ir subiendo de categoría. Que por eso están las categorizaciones, para que él tenga la posibilidad de generar un buen desempeño para ir ascendiendo en las categorías y que ese trabajo también se hace para que tenga su premiación en el empleado municipal. Y con respecto al año pasado, sí es cierto que se perdió contra la inflación, si bien se había pactado un 15 al principio, pero se terminó cerrando en un 36,5, y eso se debió al diálogo permanente del Departamento Ejecutivo conjunto con el sindicato para ir acompañando todo el desfasaje que hubo de inflación, y que es algo que ese mecanismo no se va a cortar nunca, siempre se va a estar cerca del empleado municipal para que el salario no se le desvalorice con respecto a la inflación, siempre estar cerca, lo más cerca posible, pero también con la responsabilidad de poder cumplirle, no pactar algo que no se pueda cumplir para dejar conforme en alguna paritaria, pero lo que sí acá, lo que hace el Departamento Ejecutivo y el área contable es ser responsable con lo que puede cumplir en tiempo y forma con el empleado municipal. Pero también el año pasado se perdió, pero el año pasado se le ganó a la inflación. En el 2017 se le ganó a la inflación y nadie dijo nada. Pero bueno, es un poco también la función de la oposición. Así que nada, dejar en claro eso nada más y mocionar la aprobación de este proyecto de ordenanza. Sí, pido la palabra. No, solamente para aclarar que el problema no es el sueldo del intendente o los sueldos mayores, no, por no hablar específicamente del intendente, pero digo, el problema no es ese, el problema son los sueldos más bajos. Hay sueldos de empleados municipales que no llegan ni al salario mínimo vital y móvil, no llegan a 12.500 pesos. Y siendo aún que lleguen a cubrir el salario mínimo fijado, tampoco alcanza para cubrir las necesidades hoy de una persona o ni hablar de una familia. Por eso la idea sería trabajar sobre establecer otros mecanismos de actualización que puedan beneficiar al que menos cobra y no que beneficien en poco al que menos cobra y en mucho al que más cobra o en más proporción. Trabajar sobre eso para impulsar, digamos, salarios dignos que hoy no son los establecidos en la escala salarial de los empleados de Pellegrini. Es verdad que no es el único municipio que le sucede y no es el único municipio que tiene salarios bajos, pero bueno, esa tampoco es una razón para no trabajar sobre la implementación de mejores salarios, sobre todo estos, los de 10.000 y pico, 11.000 y pico y 12.000 y pico. O sea, en realidad hay que trabajar sobre todos, son salarios muy bajos. Gracias. Sí, no, señora presidenta. Estamos hablando del tema de salarios y yo considero, ya creo que en otra oportunidad lo hemos manifestado, es un tema muy sensible. Cuando hablamos de salario siempre tenemos que decir o tenemos que reconocer que no alcanza, pero yo creo que también tenemos que reconocer el esfuerzo que está haciendo el Ejecutivo para estar a la par o para acompañar este momento de inflación que tiene nuestro país. Como recién bien decía el concejal Urturi, el primer año de gestión era una de las metas que se había propuesto el intendente, era estar por encima de la inflación, se pudo lograr. En el segundo año no se alcanzó, pero no se estuvo lejos. Y se viene con un esfuerzo muy importante porque sabemos del costo de vida, de que cada vez está más difícil la situación, pero el esfuerzo es muy grande y se trata de acompañar y estar al lado del empleado para que el empleado esté de la mejor manera. Cuando vemos las escalas salariales, como recién decía la concejal Iglesias, vemos unos números, pero también
el Ejecutivo, cuando hablaba del esfuerzo, también le ha dado al empleado municipal que a través de las horas extras, de la mayor cantidad de horas que el municipio está abierto, sabemos que en la zona hay municipios que a la 1 de la tarde se cierran y este municipio no ha tomado esa política, sino que el empleado que quiere trabajar a la tarde lo puede hacer. Y con esas horas extras, que sí, es más esfuerzo, tiene que ponerle un poquito más de tiempo a su tarea para poder llevar un poco más de dinero a su casa. El esfuerzo lo hace el empleado y el esfuerzo también lo trata de hacer el Ejecutivo. Y como recién también decía el concejal Urturi, yo creo que es inédito que un municipio a partir de junio vaya actualizando la escala salarial de acuerdo al índice de costo de vida. Eso es querer estar cerca del empleado, querer acompañarlo de una forma para que el empleado no quede retrasado con su salario. Y con respecto a las escalas, es una discusión que, bueno, lo decía la concejal Iglesias, es una discusión que ya en este recinto se ha hecho más de una vez. Son distintos puntos de vista cuando hablamos de las escalas salariales, de cómo implementarlas, si tiene que ser porcentual o no. Y en esa discusión tenemos que decir o tenemos que reconocer que hay puntos de vista diferentes. Y yo, en mi persona, considero que el tema de los aumentos porcentuales es importante para que no haya un achatamiento de la pirámide, porque si no, estamos desincentivando a los que más se esfuerzan para querer subir de categoría, progresar, y los que tienen más responsabilidades también. Así que, señora Presidenta, sabemos de lo delicado que es este tema, sabemos también del esfuerzo que se hace del Ejecutivo para poder estar cada vez más cerca de las necesidades del empleado. Sabemos también de la suma que significa todos los meses que hay que depositar para que todos los empleados municipales tengan sus salarios en las cuentas. Así que estamos más que conformes y consideramos que este Ejecutivo está trabajando para que el empleado esté de la mejor manera. Así que vamos a ir por la aprobación. Nada más, señora Presidenta. Gracias. Pasamos entonces a la votación por la aprobación de este proyecto.